En esta ocasión vamos a hablar de carcinomas de la piel. Los carcinomas de la piel se dividen en dos grandes grupos, el carcinoma vasocelular y el carcinoma epidermoide o el de células escamosas. A través de esta presentación vamos a ver las diferencias entre cada uno de ellos y el diagnóstico diferencial para poder ver algunas características específicas de cada uno de ellos. Dentro de la epidemiología, vamos a ver que en México es la neoplasia maligna más frecuente y también en el mundo. 18% de las neoplasias malignas van a corresponder en México a lo que es carcinoma de la piel, incluyendo el vasocelular o el escamoso o epidermoide. Vamos a ver que el carcinoma vasocelular es el más común de los dos y representa entre el 65 al 73% de los casos. Y mientras que el carcinoma epidermoide corresponde a 15 al 25% de los casos. Eh, a pesar de que es la neoplasia más maligna, más frecuente en el mundo, vamos a ver que es la neoplasia maligna también con más baja mortalidad de todas. La etiología, ¿qué causa? ¿Cuál es la causa del cáncer de piel? Bueno, la exposición solar es uno de los factores más importantes. Como sabemos, los rayos ultravioletas A, B, C penetran y tienen la capacidad de penetrar la piel, la epidermis, y generar cambios a nivel de las células vasocelulares, realizando cambios y mutaciones en el ADN que pudieran después originar una formación neoplásica o un cáncer. Se ha visto también que el arsénico, un componente mineral y venenoso, tiene la capacidad de generar cáncer de piel, eh, y este se encuentra muchas veces en agua contaminada. Hay algunos pueblos, algunas zonas en Sudamérica donde hay altos índices de carcinoma de la piel, en específico el epidermoide, por intoxicación por arsénico. Se puede ver en las manos o inclusive en otras zonas muy raras que no son expuestas al sol. La radiación ionizante, como las radiografías, tratamientos para cáncer, la radiación directamente o personal que trabaja dentro de clínicas de radiología, están expuestos a esta radiación que también tiene capacidad de mutación en lo que es la piel. El virus del papiloma humano, casi siempre los serotipos 6 y 11 están relacionados al condiloma acuminado y a un tipo de carcinoma en la piel, que a su vez este virus tiene la capacidad de formar este tipo de mutaciones para llegar a una neoplasia. La inflamación crónica es otro punto que, como en todo tipo de cáncer, puede llegar a surgir de este. Aquí vemos pues los factores de riesgo más importantes. Son el sol, la exposición solar, y vemos cómo aquí una persona y cómo acostumbramos muchas veces a exponernos al sol para tomar un tono tostado de la piel, lo cual hace mucho daño, ¿no? Y a mero abajo tenemos a un hombre que en su pueblo hay contaminación por arsénico y presenta este tipo de máculas y degeneración a nivel de las manos, donde no es una zona expuesta al sol. Como vemos, la intoxicación por arsénico pues genera cáncer en otras zonas donde no están expuestas al sol. Los carcinomas de la piel como factor de riesgo, eh, independientes para cada tipo de persona, vamos a ver que una piel blanca está menos protegida del sol debido a la presencia de menos melanina que cubre las células, las células epiteliales o las células de la dermis que producen a la piel. Entonces la piel blanca, al tener menos melanina, no absorbe bien el sol, es decir, la melanina sirve para absorber los rayos ultravioletas y las personas blancas tienen menos protección, se podría decir. Una exposición prolongada a los rayos ultravioletas, las personas que trabajan en campo, en nuestro medio, eh, vamos a ver que van a tener más zonas o más zonas expuestas como la cara, orejas, nariz y labios, la zona inferior del labio,
inclusive brazos y manos en la cara posterior, es decir, en el antebrazo, ¿verdad? La zona geográfica donde nos encontremos, vamos a ver que los rayos ultravioletas inciden de diferente forma en cada meridiano, en cada paralelo de la Tierra. Y bueno, pues hay zonas donde prácticamente no hay rayos ultravioletas y zonas donde hay mucho más rayos ultravioletas. El índice V, es decir. Hay otras personas que tienen susceptibilidad genética a transformar cáncer y el albinismo, que prácticamente sería la misma premisa de las personas con piel blanca. El albinismo es este síndrome, pues, que es la ausencia total de melanina en el cuerpo. Por lo tanto, no tienen ninguna protección contra los rayos ultravioletas y estas personas deben de usar bloqueadores solares muy potentes. La epidermolisis bulosa es una enfermedad que confiere cierta debilidad, una enfermedad congénita que se adquiere desde el nacimiento y que prácticamente todos los que la padecen van a tener cáncer de piel desde etapas jóvenes de su vida. Y la inmunosupresión, como sabemos, pacientes que están inmunosuprimidos por algún trasplante o por alguna quimioterapia deben de evitar la exposición al sol, ya que las defensas son las primeras líneas de defensa contra las células malignas formadas por alguna mutación. Las lesiones premalignas, es decir, lesiones que debemos tener sospecha y debemos de vigilar, pero que no son cáncer todavía, pueden progresar a carcinoma epidermoide. Tal es el caso de la queratosis actínica. La queratosis actínica empieza como este tipo de ulceraciones y de descamaciones en la piel. Observamos también, aparte de eso, una piel muy seca, muy maltratada, que seguramente ha tenido muchas exposiciones al sol. Otra lesión premaligna, como la enfermedad de Bowen, que ya se considera un cáncer in situ, es decir, un cáncer confinado solamente a esa parte de la piel, puede progresar también a un carcinoma epidermoide. La otra lesión premaligna importante es la eritroplasia de Queyrat, que también se considera un carcinoma in situ y esta se da en el nivel genital. Los carcinomas de la piel dentro de la histopatología a nivel vasocelular en 70% de los casos. Vamos a ver que las células basales van a estar afectadas y hay 5 formas clínicas del carcinoma vasocelular. El primero es el superficial, el nodular, el pigmentado, esclerodermiforme y quístico adenoideo. Vemos pues el pigmentado, el nodular y el vasocelular, ¿sí? Entonces el vasocelular puede ser de este tipo de coloración, también tener este tipo de nodulaciones con resequedad y un borde perlado, ¿sí? Brillante. Vemos aquí otras lesiones premalignas que también pudieran corresponder a lo que es eh, un vasocelular. La histopatología, en cambio del carcinoma epidermoide, vamos a ver que están afectados los queratinocitos, es decir, las células que forman la queratina, y es el 20% de los casos. Vemos pues la diferencia entre estos dos tipos de cáncer. El vasocelular es un nódulo y el carcinoma de la piel o de células escamosas es un carcinoma más plano, más ulcerado, ¿sí? No tan bien redondeado y no muy brillante, es más ulcerado y plano. ¿Cómo se disemina a otras partes del cuerpo? Bueno, es muy difícil la diseminación, es decir, las metástasis o que el cáncer de piel se nos vaya a otro lado, es muy difícil. El vasocelular crece muy lentamente a través de los años y puede llegar, en dado caso de no tratarse oportunamente, a destruir el cartílago, por ejemplo, de la nariz, a destruir hueso, y tiene una capacidad metastásica muy limitada, es decir, prácticamente el cáncer siempre va a estar ahí, va a estar localizado, pero si crece mucho, pudiéramos llegar a destruir hueso. En cambio, el epidermoide es un poco más agresivo y tiene un poco de más capacidad metastásica, es decir, se puede ir a otros lados del cuerpo, pero es igualmente muy baja la probabilidad. Este tiene más capacidad de destrucción de tejidos adyacentes. Las manifestaciones clínicas
vamos a ver que el 84% se presentan en cabeza y en cuello, es decir, en zonas de exposición a la luz solar. Vamos a ver que el vaso celular no requiere de mucha exposición, y mientras que el epidermoide sí es zonas muy expuestas. Algunas de las manifestaciones clínicas pueden ser lesiones incipientes, es decir, lesiones que vemos que van apenas iniciando, lesiones avanzadas, o sea, lesiones ya ulceradas, que ya se ven que están infiltrando otros tejidos, invasiones perineurales, es decir, invasiones de este cáncer a algunos nervios periféricos que pudieran generar algunos síntomas como caída del ojo, como limitación de algunos movimientos de la cara o fasciculaciones. La afectación de ganglios en un 12%, es decir, esta es la primera metástasis a un ganglio, que es muy difícil, y las metástasis a distancia que prácticamente no son casi posibles, solamente se ven en 1% de los casos. La estratificación TNM es para todo tipo de cánceres y bueno, básicamente se depende de la etapa. Casi siempre en este tipo de carcinoma de piel nunca hay metástasis a nódulos, es decir, a los ganglios linfáticos, que es la N. La M es metástasis y la T es tumor. El tamaño del tumor es lo que varía, que es prácticamente hasta la etapa 3 vemos que hay nódulos, y ya en la etapa 4 cuando hay metástasis a distancia. El tratamiento puede ser de varios tipos, principalmente si es una lesión pequeña. Podemos usar el 5-fluoracilo, que es una aplicación tópica, una crema de aplicación tópica. Las curaciones debidas en las pieles ulceradas, inclusive también se puede usar la electrodesecación o la crioterapia. El tratamiento curativo definitivo es el quirúrgico, con una amplia resección y márgenes amplios, y el tratamiento más efectivo es la cirugía micrográfica de Mohs, la cual hace biopsias de tejido de la cirugía y, y dice con exactitud si el tumor ha estado libre con sus márgenes libres, pero esta es muy difícil de hacer. Prácticamente se prefiere realizar una resección amplia con márgenes amplios, y la radiación es muy poco utilizada solamente cuando haya invasión a tejidos donde no se pueda realizar operaciones. El seguimiento, vamos a ver que las recaídas se dan en los primeros 2 años, y después de esos 2 años no existen recaídas. Prácticamente se puede decir que están libres de, de cáncer de piel, pero sí hay que tomar las medidas generales para evitar que continúe, ya que existe la predisposición en esas personas. Hay que evaluar trimestralmente a los pacientes, explorar la piel y los ganglios linfáticos. Hay que educar sobre la exposición solar, exposición a otro tipo de radiaciones, y buscar, en caso de que haya alguna otra lesión en las manos o zonas que no son expuestas al sol, buscar alguna afectación por arsénico. El pronóstico es excelente. Con metástasis ganglionar hay una supervivencia a 10 años menor del 20%. Es decir, aunque la metástasis ganglionar se da solamente casi en 12% de los casos, que es muy rara, eh, vamos a ver que cuando ya se da, que es una etapa T3 en el TNM, cuando ya se da a los 10 años, vamos a ver que solamente el 20% está vivo. Y cuando hay una metástasis a distancia, vamos a ver que a los 10 años menos del 10% de los afectados está vivo, pero estas dos situaciones son excepcionalmente raras.